Estamos con un invitado especial, miembro del equipo económico de la candidata Evelyn Matei y además, bueno, alguien que conoce ENADE de cerca porque ha estado presente en su calidad de estuvo cuando era ministro de Hacienda. Presentamos a continuación a Ignacio Briones. Ignacio, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo en esta mañana especial. Hola, Ignacio. Este set improvisado. Oye, pero para estar improvisado está bastante bonito. Bueno, parece ser de televisión, se pasa. ¿Cierto? Felicitaciones. Primera impresión, Ignacio. ¿Qué te pareció lo que alcanzamos a escuchar del discurso del presidente? No alcancé a escuchar el discurso del presidente que se cortó entre medio, pero sí la primera impresión de todo lo que fue la mañana me cuadro 100% con la invitación de esta ENADE, que es pasar de los diagnósticos de la boca a la acción. Creo que en Chile hace rato que hablamos del hay que crecer, hay que generar empleo, hay que generar inversión. Es como la manera más simple y más mediocre de no abordar el problema, porque implica que otro lo haga. Y no hay ningún diagnóstico detrás ni ninguna propuesta detrás efectiva, ¿no? Claro. Entonces, creo que la invitación a pasar de la boca a la acción es todo. No basta decir hay que crecer para que crezcamos, como es obvio. No basta decir que con la actitud, con la buena voluntad vamos a crecer. Eso es pamplina, eso es aire. Acá hay que hacer la pega. Y hacer la pega, creo que hacer reformas estructurales que cambien los incentivos a invertir, a innovar, a emprender. Que es lo que necesitamos en Chile. Hoy día tenemos un buen momento, un péndulo que está bien situado, pues la palabra crecimiento está de vuelta. Aprovechémoslo, porque ayer no estaba aquí, hablaban algunos de crecer, y mañana se nos puede ir. Entonces hay que anclar el péndulo y son reformas. Ignacio, no puedo estar más de acuerdo contigo en todas las plataformas económicas, en Mega, en Radio Infinita. He puesto el concepto de crecimiento como una de las banderas que debiera retomarse. Creo que ha sido el gran ausente del debate de los últimos 4 o 5 años. Creo que todavía no lo veo con fuerza en el debate presidencial y espero que en este ENADE sea un tema que se trabaje con fuerza. Recién el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, decía ideas para crecer y me hice la ilusión que venía algo por ese sentido y solo estaba mencionando algunos de los proyectos que ha sacado este gobierno. ¿Hay la posibilidad, el escenario, sea cual sea el presidente o presidenta electa, de tener un escenario como lo que vivimos en algún momento con el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, y el entonces presidente de la SOFOFA, Juan Claro, de tener una propuesta pro crecimiento, una agenda pro crecimiento y que el crecimiento económico sea también uno de los puntales de la agenda? ¿Ves tú cómo está la política ahora, que está bien complicada, que se pudiera lograr algo así? Necesitamos lograr algo así. Crecer es un deber moral y decrecer es inmoral, porque sacrifica el progreso de millones. Entendámoslo así. Y lo digo porque hace poco tiempo o no era prioritario o algunos hablaban de decrecer, ¿ya? Hoy día crecer es la prioridad fundamental y el péndulo está bien anclado. Y cómo, o sea, está bien situado, perdón. ¿Y cómo lo anclamos? Ese es el desafío, para que no se nos vaya de nuevo. Anclarlo significa hacer reforma, implica salir de la corta, implica mirar largo, implica lo que tú decías. Hacer reformas ambiciosas, todas ellas pasan por el Congreso. No creamos que simplemente diciendo, no, es que yo con mi actitud y con la buena gestión y con una buena voluntad, esto va a cambiar. No, los economistas creemos en los incentivos son reglas, ¿no es cierto?, que se pasan por la política pública, pasan por el Congreso para traer inversión, para traer innovación. Para dirigir el comportamiento de alguna manera, por supuesto, ¿verdad? pero si los agentes responden a los incentivos que le dan. Bueno, tenemos un problema de incentivos en Chile hace rato, en materia de impuestos, en materia laboral, en materia de permisos. Todo eso requiere cambios legales para cambiar esa estructura. Ignacio, ¿cuáles son esos 3 o 4 vueltas de tuerca que hay que hacer para pasar a la acción? Porque yo creo que la ciudadanía muchas veces se queda con la sensación de que el mundo político es mucho mejor para las palabras que la acción, ¿no? Y de palabras ya estamos un poquito cansados. Por lo demás, el consenso, como bien señalas tú, ya da en un par de conceptos. Crecer es un concepto en el que estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se hace? Crecer es una condición, que el crecimiento esté de vuelta es fundamental porque es una condición necesaria, aunque no suficiente para crecer. O sea, si no estamos de acuerdo en que crecer importa, bueno, nadie le da prioridad al crecimiento. Ahora, si estamos de acuerdo con que importa, e importa mucho, no garantiza que lo traspasemos a acciones. Esa es toda la pregunta. Y las acciones, yo vuelvo a insistir, requieren reforma en distintos planos. En la candidatura de Evelyn Matei hemos dicho, bajar la tasa de impuesto corporativo es una prioridad, porque es objetivo, no es una opinión. Los datos son los datos. Que la tasa en Chile es alta y hoy día está afectando a la inversión. Es fundamental también, cuando nos hemos vuelto más inciertos en materia tributaria, entregar seguros para traer más inversión. Un seguro se llama un programa de invariabilidad tributaria para chilenos y extranjeros grandes inversiones, lo que estamos proponiendo. En materia de permisos, yo felicito al ministro Grau y al gobierno que avanzó una ley de permisos sectoriales
pero que hay que ir mucho más allá, hay que llevar los mismos principios al tema ambiental. Hoy día la permisología es un dato de la causa, que es un impuesto gigante a la inversión y también a las personas que ven, por ejemplo, postergada su operación ante cáncer por requerimientos francamente absurdos para construir un hospital en plena ciudad. Eso es la permisología, tenemos un acuerdo mayor sobre eso. La delincuencia, otro impuesto, a la libertad y al crecimiento económico. El tema de los recursos naturales, yo quiero insistir en esto. Acá está la oportunidad que tiene Chile, increíble. Ayer eran denostados, hablaban de algunos de anti-extractivismo. Hoy día todos reconocemos que tenemos en nuestra minería, en nuestras energías renovables, incluso en nuestro turismo, turismo extraordinario que tiene un potencial Chile que le sacamos poco lustre, en los salmones, en los bosques, tenemos una oportunidad extraordinaria, ni hablar de los data centers. Acabamos de ver la mega inversión de OpenAI en Argentina. Envidia, ¿no? Argentina es mejor que nosotros, van a decir. No, pues tenemos que nosotros apalancar esa inversión. Somos ricos en energía. Ignacio. Sabemos cómo consumirla. Entonces, si no podemos consumirla ni exportarla, importemos consumo. Eso es traer mega data centers que se instalen en Chile, entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Todo eso podemos hacerlo con ambición, con un plan de acción y haciendo la pega, reformas en estas materias. Algunos, Ignacio, dicen que no necesitamos más reformas, de hecho necesitamos que el Estado haga menos, que se retire porque está ya trabando, obstaculizando el desarrollo. Eso es simplificar completamente el debate, porque de nuevo cae en la buena intención de que porque yo tengo esta idea luminosa que yo puedo compartir, va a pasar. El Estado también funciona en base a incentivos. Si queremos un Estado más ágil, más eficiente, tenemos que cambiar la estructura de incentivos que enfrentan los funcionarios. Eso se llama cambiar el estatuto administrativo, que es una camisa de fuerza que data del año 89, el último resabio de la dictadura, que impide gestionar bien, esa es la verdad. A mí me tocó verlo como ministro, lo he estudiado por años, no tiene ingreso ni progresión por mérito, las evaluaciones de los funcionarios todos se sacan 7, son un fraude institucionalizado, pero eso no es culpa del funcionario, es culpa de las reglas del juego. Entonces, de nuevo, si queremos un Estado más ágil, más eficiente, que haga bien la pega, necesitamos cambiar las reglas. No quedarnos con la palabra de, el problema es achicar al Estado. ¿Y Evelyn Matei va a meter un proyecto de ley para terminar con el estatuto administrativo sus primeros 100 días? Por supuesto que no digo que los primeros 100 días, el timing no está definido, pero está en su programa de gobierno, creo que es la única que dice vamos a cambiar el estatuto administrativo, porque es un lastre y para la economía, es un lastre para la ciudadanía y es un lastre para los buenos funcionarios que son la gran mayoría en el Estado de Chile, servidores públicos que sacan la cresta y que ven pasar por el lado de repente apiturados, que no tienen progresión en base a la calidad de su trabajo, que no tienen los incentivos adecuados. El Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos y nunca al revés. Y para eso necesitamos reglas acorde al siglo XXI y no las del siglo XX que heredamos. A propósito de eso mismo, menciona usted, Ignacio Briones, el concepto de apitutados. Ahí uno pudiera hacer el link con, claro, la palabra Paola Belín, parásitos, que no, de alguna forma... No, yo voy a recusar esa palabra, ya, pero me parece ofensiva. Déjame formularte la pregunta, efectivamente, porque es lamentablemente una discusión que también se ha tomado esta NADE, lo hemos visto en el tema político al menos, se le ha preguntado mucho a quienes han llegado para acá. Uno pudiera entender que a lo mejor esa columna se pasó 3 pueblos, estamos hablando de la columna del asesor de CAS, Cristian Valenzuela, ¿no es cierto? Que él hace una generalización espantosa. Pero probablemente podemos llegar al fondo y a él, lo que usted plantea, de que efectivamente el aparato estatal pudiera tener muchas personas que no necesariamente están cumpliendo una función que se necesita. O sea, gente que sobra, gente que son a veces operadores políticos, qué sé yo. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre uno y otro? Usted fue ministro de Hacienda, también debe haber vivido eso. Montones de ministros en distintas administraciones me decían, llega un partido y me dice, oye, hay que poner a gente en Codelco, hay que poner a gente en obra pública. Eso lo hemos escuchado siempre, esa queja. ¿Cómo no llegar al extremo, a la caricatura que plantea Valenzuela, pero sí al fondo, Ignacio Briones? Yo lo primero quiero decir que me parece un lenguaje completamente ofensivo. Sí. Miles de funcionarios públicos hacen bien su pega y sacan la mugre, y conozco varios. ¿Ya? Me parece que poner a todo el mismo saco, en esta lógica de los buenos y los males, los puros, los impuros, los que tienen el mal estándar moral y nosotros los del buen estándar moral, solo recuerda al buen estándar moral que también enarboló el gobierno cuando llegó, ¿no? ¿No les parece? Me parece ofensivo, me parece simplificador, me parece casi infantil. Yendo al fondo, a ver, digamos las cosas como son. Hay aproximadamente 3.000 funcionarios de confianza política que entran con cada gobierno. 3.000. Más o menos, eso es lo que se estima, no sabemos la cifra exacta. Cuoteados, operadores políticos, después nos extrañamos de las fundaciones.
tipos que a veces no tienen ningún pergamino para estar donde están, con poder de firma. ¿Nos extraña que se roben la plata? No, no debería extrañar. Lo que hay que hacer es limitar eso y no simplemente quedarse en la verborrea. Evelyn Matei ha sido clara. Quieren limitar en 70% los cargos de confianza política. Que es como hacerse un araquiri, porque reconozcamos, digamos, que los operadores políticos que llegan a los gobiernos son los gallos que hicieron la pega territorial. Se hacía aquí en la Quebrada del Ají. Y que les pagan para que sigan haciendo política fuera Pero obvio. Entonces, limitar eso es fundamental de cara a la ciudad. Yo lo creo 100%, Evelyn Matei lo cree 100%. Y es un costo a pagar porque implica cambiar el paradigma. Pero esto de poner a todos en el mismo saco me parece francamente ofensivo. De hecho, Además, se asocia que esos 100.000 empleados públicos de los que se ha hablado, ¿no? Si son o no son, se asocia que esos están en esta categoría de los parásitos. Es que voy a lo segundo, porque sobreinvierte en un error que ya era evidente, que lo dijo el presidente del Partido Republicano al hablar de que había habido 100.000 operadores políticos contratados en este gobierno y que los iban a sacar y eso les ahorraría 3.000 millones de dólares, la mitad de su plan de ahorro. Bueno, ante la evidencia de las cifras objetivas, porque las cifras son las cifras, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos, las cifras, ¿qué es lo que te muestran? Te muestran que de los 100.000 personas que aumentaron en los cargos públicos, uno tiene que distinguir entre lo que es el gobierno central, y lo que son los municipios. El gran grueso está en los municipios, que convengamos son de todos los colores, y donde está la tremenda opacidad de Chile. Les quiero dar un dato. Más de 1 de cada 2 pesos de los municipios se gasta en sueldo. A mí me parece que eso es inmoral. Nosotros lo denunciamos y lo mostramos en una investigación que hicimos en Horizontal. Yo como ministro pasé una ley el 2021 para obligar a los municipios a reportar su nómina de forma mensual. A lo poco que le llega a la ciudadanía versus lo que se queda ahí. Claro, antes estábamos ciegos, ni siquiera teníamos los datos. No cumplen con la ley. Entonces ahí hay un problema. Pero ya, de los 100.000, más de 50.000 son municipios. De los restantes, el gran grueso viene de los SLEP, que son funcionarios municipales que se pasan por ley a los servicios locales de educación, y otro tanto son los funcionarios de salud. Lo que te queda en el aparato público, el Estado central, lo que uno diría gobierno, son menos de 10.000. Entonces a mí cuando me dicen 100.000 y en realidad estamos en menos de 10.000, como que hay un error de 12 veces. Y lo mismo respecto a los supuestos ahorros, en vez de 3.000 millones de dólares son 250. Chuta, es un error grande, o sea, a mí como que me da para dudar de las cifras que manejan. Ignacio, hablemos de errores. Tú recién decías que las cifras son objetivas, cada uno puede tener su opinión, no puede tener sus propios hechos. Y claro, las cifras son objetivas cuando han ocurrido, cuando se trata de cifras que estén consolidadas, pero también en economía hablamos de cifras proyectadas. Y quiero hacerme cargo de una de las frases que decía el ministro Grau al comienzo de su alocución aquí en ADE. Él decía que es habitual que los gobiernos sean optimistas y que las oposiciones sean pesimistas, sobre todo en un año electoral. Yo quería pedirte un comentario sobre el, por llamarlo de alguna manera, o por seguir la nomenclatura que usa el ministro, el optimismo de este gobierno, que se ha equivocado siempre en el mismo sentido respecto de las proyecciones, una y otra vez. No sé, tú me podrás corregir, si es que ha habido otro gobierno que se haya equivocado tanto, es decir, si acaso este será el gobierno más optimista que hemos tenido. Buena pregunta. Las proyecciones son proyecciones, los datos que estábamos hablando antes son datos administrativos, ya con los que se pagan sueldos, o sea, son datos de la causa. Y efectivamente este gobierno, el gran error que ha tenido en materia fiscal es ser extremadamente optimista en sus proyecciones, las ha sobreestimado sistemáticamente. Algunos lo advertimos con tiempo, cuando hubo el primer error dijimos, oye, ojo con el año siguiente, porque como la base está sobreestimada, se va a sobreestimar para el año próximo también, dicho y hecho. Y el ministro tiene razón que el gasto en este gobierno ha crecido menos que en otros presupuestos, históricamente. El problema es que no conversa con los ingresos que han proyectado y por eso es que tenemos sendos déficits que se han empeorado, las metas fiscales no se han cumplido y cuando uno no cumple sus propias metas, las reglas se deprecian, se devalúan y es fundamental recuperar el ancla de cumplir lo que uno promete, ¿ya? Y este presupuesto, la clave va a estar en escrutar con mucho celo cuáles son los ingresos que están proyectando, porque yo les quiero decir que en lo que está en el presupuesto y lo que había hace 3 meses más, tenemos mayores ingresos proyectados por 3.100 millones de dólares. Es harta plata, entonces hay que hacerle doble clic porque lo que no nos puede pasar es volver a cometer el error de sobreestimar ingresos, comprometemos gastos, que está bien, me dicen, hoy está creciendo solo un 7%. La pregunta no es si crece 1,7, la pregunta tiene que crecer acorde con los ingresos que vamos a tener y no los que soñamos que vamos a tener. Depende de los ingresos, o sea, si nosotros cumplimos con la meta estructural que nos dimos para el año próximo, si tiene que crecer 1,7, fantástico, si tiene que crecer 2, fantástico también, y si tiene que crecer 0, fantástico también, tiene que ser menos. Mi estimación es que tiene que ser menos que 1,7,
Porque mi a priori, lo que yo he visto, lo que he analizado, es que los ingresos probablemente sigan con sobreestimación y no tenemos derecho a volver El a cumplir la consenso regla. hablaba de que fuera un alza entre 1 y 1,5 del gasto fiscal, más o menos lo que planteaban algunos. Porque ese consenso tiene que, insisto, el criterio madre acá es que tenemos que anclar el gasto y su crecimiento con los ingresos que todos convenimos que son creíblemente ciertos y logrables, y cumplir la meta de balance estructural que nos dimos para el año próximo. Esa es la clave, esa es la llave. Si tiene que ser uno. Un buen invitado a esta discusión nuevo es lo que está ocurriendo con la locura del precio del cobre, que es una cosa que no estaba presupuestado a comienzos de año. Sí. Hacer, ¿no? ¿No es cierto? Estamos en la semana, el jueves llegó a 4,92 dólares la libra. ¿Ese escenario puede dar holguras para la discusión del presupuesto 2026, Ignacio Briones? ¿Nos puede hacer pensar? No realmente, porque nuestra regla fiscal se basa en parámetros estructurales, que es el precio a largo plazo del cobre. Y el precio a largo Entonces, plazo es más corto. Es cierto que el precio a largo plazo, además lo estiman expertos independientes, no el gobierno. Es cierto que las estimaciones tienden a estar correlacionadas con el precio que uno ve, ¿ya? Pero poquito, no. ¿Ya? Entonces, cuando sube mucho el precio del cobre, lo que pasa es que el fisco recibe más plata, pero no se la gasta, no se la puede gastar, la ahorra, ¿ya? Y eso le sirve para endeudarse menos y otras Vendría cuestiones, bien ¿ya? igual. Pero es una bienvenida noticia. Y vuelvo a mi punto inicial con el que partimos hablando. Oye, Chile va a enfrentar un ciclo del cobre y minero extraordinario por harto tiempo, porque hay un cambio estructural en la demanda. La pregunta es, ¿podemos producir más minería? En cobre producimos exactamente lo mismo que hace 20 años. ¿No podemos aumentarlo un 50% al 2050? Claro que se puede, pues. Pero para eso necesitamos un Estado facilitador, un privado fuerte ejecutor en minería, en forestal, en salmones, en turismo, en data center. Esa es la invitación, eso salir de la mirada pesimista del país que se cae de pedazos. Se puede con trabajo duro, se puede con reforma, se puede con mirada a largo plazo y salir de esta pelea cortoplacista desesperante que tenemos en Chile. Queremos liberarte, Ignacio Briones. Solo un adelanto de cómo llega tu candidata a este encuentro presidencial que se va a producir dentro de un par de horitas. Como la mejor, pues, con ganas, preparada, con una visión optimista, realista y jugada, con buenos equipos de sacar a Chile adelante en lo económico, en materia de delincuencia. Creo, honestamente, yo sé que quienes nos escuchan tienen sus preferencias, así que descuéntenme a mí por lo que quieran, dado que yo estoy en el equipo de ella. Cuando uno se imagina este péndulo bien situado y que necesitamos anclarlo a través de reforma, yo la invitación que hago es, imaginémonos cuál de los candidatos ustedes visualizan que el día de mañana, siendo presidente, es aquel que tiene las mejores chances, la capacidad de aunar, convocar para sacar reformas adelante. Eso es lo que necesitamos, claro, el péndulo, no quedarnos la palabra, pasar a la acción, como dice esta nave. Miembro del equipo económico de la candidata Evelyn Matei, Ignacio Briones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Venga, súper día. Chao, chao. Buen día.